Hey everyone, Dios les bendiga. Bienvenidos al How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Les saluda su anfitrión de este programa, Israel Levi Vélez. Y en este programa me acompaña un amigo, un adorador, un siervo de Dios, pastor también, Héctor Ríos de Elim Warner Robins. Brother, how are you? Un gusto saludarte. Bendecido, bro. Bendecido. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí Gracias por en tu aceptar. proyecto. Oh, man, gracias a Dios, gracias a Dios. Normalmente estamos dos otros muchachos de hijos de pastor, también adoradores, pero en este momento no pudieron estar. Pero un fuerte abrazo a Christian y Jonathan, y enviamos palabra de eh, bendición y pronta recuperación también para sus padres también, en el nombre de Jesús, que estaban teniendo un procedimiento médico, pero les bendecimos y enviamos palabra de fortaleza y sanidad para Amén. sus cuerpos, para ambos, en el nombre de Jesús, y toda la iglesia de Oklahoma, que les amamos con mucho, mucho corazón. Pero yeah, man, thank you for accepting the invitation. How is Georgia? Están una hora adelantados allá, ¿verdad? Sí, una hora adelantada. Estas son las 9:22. Ya son 8:22. Cuando voy para el este o suroeste, nunca me pone tan desubicado como cuando nos toca viajar para el West Coast, que es 2 horas antes. Siempre me desubica bastante. Yo creo que la primera vez me dio dolor de cabeza. Pero cada vez que vamos para allá, a ese lado, it's not that bad. We love you guys. Han sido una bendición desde que tuve el privilegio de conocerles y verse desenvolver en el ministerio de alabanza y adoración. Me bendijo mucho, porque algo que se nos fue enseñados es de que eh, Dios se merece lo mejor. Yo no sé qué tú piensas de este dicho, pero se ha movido mucho, tristemente, al menos en nuestra comunidad de habla hispana en la iglesia, de que, digamos, uno presenta un canto, una ofrenda de alabanza al Señor, y porque no sale tan bien, dicen, como sea, fue para Dios. No sé si Sí, has oído eso sí. o qué tú piensas de eso, pero, o sea, yo diría, qué contradictorio, ¿verdad? Porque si es para Dios debe de ser lo mejor. What do you think about that? No, People have said that. absolutamente, bro. No, yo entiendo. Sí, he escuchado bastantes veces y yo pienso como iglesia, como hijos de Dios que somos, debemos de dar lo mejor. Hay siempre, cada vez que quiero hacer las cosas a medias, ¿verdad? Me recuerdo del Salmo 33:3, que lo hagamos con excelencia, con destreza. Mm. Y cada vez que a veces llegamos un tiempo donde se va el tiempo, ¿verdad? Se va el tiempo, ya no hay tiempo de ensayar y bueno, pues salió así como salió. Yo pienso que a veces hay como razones, a veces de, no, pues no podemos hacerlo exactamente como queríamos, pero por lo menos ya tenemos algo bien preparado. Pienso que eso es válido, ¿cierto? Eh, pero cuando dice, no, pues eh, eh, no estamos preparados o salió así como dices tú, ¿no? Como que pues ni ensayaron y no tomamos esa iniciativa, esa responsabilidad, ¿verdad? Eh, de hacerlo lo mejor que se pueda. Hay tiempos, hay nuestra vida personal, eh, pero debemos de correr esa milla extra siempre, ¿verdad? Y hacerlo con destreza, hacerlo con excelencia, no perfectos, porque yo pienso que no somos perfectos espiritualmente, ni musicalmente, yo no me creo una persona perfecta, pero sí la excelencia es bien importante, hacerlo lo mejor que se pueda. Y esa frase que dices tú, tratar de ya no decirla, ¿verdad? No, es que fue para Dios, cambiar nuestro lenguaje y a lo mejor no salió como queríamos, pero se reúnen al grupo y dicen, no, pues muchachos, miren, no salió como queríamos, hay que mejorar la próxima vez, ¿no? Hay que cambiar esa nota, vi que el bajo no estaba ahí bien atento, la batería no entró bien, eh, mejorémoslo. ¿Qué les parece si lo ensayamos la otra semana, ¿no?
y ya la otra semana viene el ensayo y se acuerdan muchachos lo que pasó el domingo, pues vamos a ensayarlo ahorita, ¿verdad? Y así empezamos a tener con más responsabilidad. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que Hebreos 13:15 sería digno de mencionar. Dice de que debemos de ofrecer continuamente al Señor un sacrificio de alabanza. Y luego dice, es decir, labios, el fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces vemos que alabanza es un fruto, alabanza es algo que también se expresa con las palabras de nuestra boca, pero el énfasis y por el cual lo menciono es que dice aquí que es un sacrificio. Recuerdo que mi padre cuando nos hablaba en respecto a este tema y el sacrificio en general es algo que nos cuesta, ¿verdad? Entonces en nuestra expresión en alabanza y el culto a Dios, yo creo que como ministro de alabanza eh, te va a costar hacer el tiempo para ensayar. Debe de. Eso es exactamente lo que es un sacrificio, ¿verdad? Te va a costar tener ese tiempo aparte de intimidad con el Señor, de búsqueda, para conocer su corazón y conocer qué es lo que quiere que se ministre, ¿verdad? En esa semana, tal vez en la semana que viene estás preparando tu lista. Claro que sí. Yo creo que la gente, no sé si tal vez piensa que tiene que alinearse a su schedule, a su agenda, pero al contrario, es un sacrificio y es algo que te va a costar, ¿verdad? No sé cómo tú lo mires en ese ángulo, ¿verdad? ¿Qué sería un sacrificio o el Sí, sacrificio de lo que es, ¿verdad? cuando lo vemos así, sacrificio, sí, es súper importante. Y yo a los muchachos les digo, muchachos, yo sé que ustedes tienen su vida personal, tienen su escuela, tienen sus cosas, pues, que, que tienen que hacerlo para poder vivir, ¿me entiendes? Porque no son personas como robots, ¿no? Que de, ok, necesito piano y viene el pianista, ¿no? Y ya está ahí automáticamente. Es una persona. Estamos hablando con una persona que tiene sangre, que tiene hueso, que es igual como yo, humanos, eh, tienen sus responsabilidades. Pero ahí entra nuestro sacrificio, nuestro deseo, y es donde ahí empezamos a tomar responsabilidad. Porque el ser músico, el ser adorador, digo músico porque realmente somos músicos, pero, o sea, la palabra es aquí es adorador. Entonces, si tenemos esa identidad, tú eres adorador, a ti se te ha dado una responsabilidad bien grande para la iglesia, ¿verdad? Porque estás ministrando un pueblo, estás enfrente de la batalla, estás trayendo, ¿verdad? De, como dices tú, de una privacidad que has tenido, ¿verdad? Que no es solamente música, sino que es una intimidad que has tenido con Dios, lo tienes, lo traes a la iglesia y dependiendo de realmente cómo estuvieses en la semana, es lo que tú vas a dar, ¿cierto? Esa es, eh, eh, ¿verdad? De nosotros, nuestras responsabilidades, poner la mesa y dejar que el Señor sirva. Pero si no tenemos esa responsabilidad y no sabemos, ¿verdad? Del sacrificio que debemos dar como adoradores, ¿verdad? No vamos a poder tener esa responsabilidad, ese sacrificio, como dices tú. Debemos de tener esa identidad. Es sumamente importante porque si no lo tenemos y tenemos, hoy soy músico, no vamos a tener esa responsabilidad de decir, es que así tiene que ser. Lo hago para el Señor, lo hago para Él, para glorificar su nombre. Entonces, cuando tomamos identidad, ya y lo tomamos como ya un sacrificio. Eso es verdad, lo tomamos como algo espiritual, como algo importante. Esto no es un juego. Entonces yo pienso que eso también tiene mucho que ver. Eh, ¿Cómo te estás identificando? Como cualquier músico que va para acá y para allá, eh, tocas porque pues se necesita escuchar la guitarra, se necesita escuchar el bajo. No, tú eres un adorador. Y cuando crees eso, ya lo ves como sacrificio y es importante. Entonces les digo a los muchachos, ustedes tienen su vida, pero acuérdense que ustedes también son unos adoradores.
Y cuando decides, ¿verdad?, ser un adorador, eso trae una responsabilidad bien importante, bien importante. Las dos veces que la palabra manda a traer a un músico, es muy interesante una característica que se nota en ambas veces. La primera vez que lo vemos es en primera de Samuel 16, 16 me parece, cuando están buscando, cuando el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y en sustituto había puesto Dios un espíritu que lo atormentaba, empezaba a atormentar, y preguntaron en la corte del rey, ¿verdad? Busquemos a alguien que sepa tocar, ¿verdad? Bien, Que el sepa arpa. tocar, alguien, unas versiones dice que sea diestro para el arpa, ¿verdad? Palabra clave. Y también en Segunda de Reyes 3:15, cuando llamaron al profeta a profetizar y no había palabra, y el profeta dijo, manden a traer, ¿verdad?, uno que sepa tocar, a uno que sepa tañir. Entonces vemos la importancia en ambas veces que la palabra menciona que mandaron a llamar a alguien que tenía que estar preparado, ¿verdad? Mm. No sabes cuándo, ¿verdad? Bueno, yo iba a decir, no sabes cuándo vas a ser llamado. Pues siempre tienes que estar, siempre tiene que uno estar preparado. La ventaja de un músico, yo diría en este tiempo, ¿verdad?, es de que, bueno, ya tienes la lista de privilegios, se te comunica de antemano cuando te toca ministrar, es decir, pero para entonces tienes que venir preparado, tienes que venir ya Exactamente. teniendo intimidad con tu Señor, pero también práctica en tu instrumento, porque a los que mandan a llamar para ministrar delante del Señor son gente hábil, que sepa tocar. Brother, Amén. ¿qué consejo o qué consejo te has encontrado dando a la gente que está, digamos, comenzando? Tienen tal vez ya un tiempo ejerciendo tal vez en su instrumento y están ahí, ¿verdad? Como en muchas de nuestras congregaciones pues pequeñas, ¿verdad? Por tener que llenar ese espacio, ¿verdad? Hay una persona que sepa, pues órale, vamos a ponerlo a servir. Pero ¿qué consejo te has encontrado dando para motivar que sigan buscando, que sigan insistiendo, en que sigan adiestrándose para con su instrumento, tal vez manteniendo esa iniciativa? ¿Qué podrías tú tal vez comunicarnos tal vez para este grupo de personas, que la importancia de esto, de prepararse en su intimidad, en su instrumento y en su búsqueda con Dios? Sí, mira, hay una palabra aquí, Deuteronomio 10, bien, bien clave, que a mí me gusta mucho. Eh, Dice, solamente Él es tu Dios, dice, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Eh, Ese versículo a mí me encanta, bro, porque vemos que aquí estamos alabando a Dios, dice aquí, el que ha hecho los milagros poderosos. ¿Quién no ha hecho milagros poderosos eh, en la iglesia? Señor, yo pienso que aquí eh, no importa de qué país eres, no importa de qué raza eres, de qué color eres, no importa, lo que debes saber que el Señor ha hecho actos poderosos en nuestras vidas. El hecho de respirar, el hecho de cantar, el hecho de hablar, todo lo que... Si fíjate que ahorita voy a responder tu pregunta. Ujú, dale, dale. Fíjate que eh, cuando a mí me dio lo del COVID, Ujú. ¿verdad? El apóstol dice el plandemia, ¿verdad? Que es una plan. Yeah, yeah. Eh, cuando a mí me dio, ¿verdad? Fíjate que se me fue el olfato, bro, por un mes, ¿verdad? Y yo estaba ahí, no podía oler, no podía probar, nunca me había pasado, nunca me había pasado esto. Eh, y cuando empecé a recobrar otra vez ¿verdad?, el olfato, empecé a decirle gracias, Señor. Gracias, Dios, porque algo tan que para nosotros puede ser tan insignificante, pero cuando no lo tienes, uy, qué significante es el hecho de no probar. Eso es un caos, para mí era un caos, no poder saborear la comida. Después de eso, que ya que estaba sano, empecé a cambiar ya, como diciendo, Dios,
todo lo que tú me has dado, me lo has dado por gracia, porque tú eres hermoso, tú eres bondadoso y Señor, quiero darte lo mejor, ¿cierto? Y hace poco, eh, como que me enfermé otra vez, hace como 2 semanas. Brother, se me fue la voz. Oh, dang. No sé si te mandó un texto o no sé a quién le dije. Se me fue la voz completamente. Estaba Dios ronco, santo. como por 1 mes y medio. No, güey. No sé qué me dio, ¿verdad? Pero bueno, se me fue la voz. Entonces, en el 2020 se me fue el olfato, se me fue ¿verdad? El sabor. 2024, la voz. Y yo le dije a los demás líderes de alabanza, le dije, muchachos, miren, no puedo cantar. No puedo porque era algo que me impedía por el hecho de que estaba bien ronco y me dolía la garganta. Bueno, quedé sano. De ahí, bro, empecé a meditar, ¿cierto? Y cuando yo dije, Señor, perdóname, perdóname porque tú has sido tan bueno conmigo. Mi voz, que siempre la he tenido por toda mi vida, se me daña. Eh, pero ahora que ya soy sano, Señor, l- para mí, si yo pensaba que eso era insignificante, Señor, perdóname. Yo sé que es bien significante. Entonces, lo que digo a los muchachos y para responder tu pregunta, hay tantas cosas por qué estar agradecidos. Hay tantas cosas de por qué nosotros debemos alabar su nombre. Alabar su nombre tocando un instrumento, sirviendo en la iglesia, estar congregados, eh, limpiando la iglesia. Hay tantas cosas por las cuales nosotros debemos de estar agradecidos y es una buena razón para invitar a los nuevos y a veces no, ellos no saben. Pero cuando les digo esas cositas así de mis testimonios, eh, para que ellos puedan ver que el Señor ha sido tan maravilloso. ¿Por qué no cantarle? ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué no aprender un instrumento? Hace rato le decía a los trompetistas, le decía, muchachos, no se limiten, aprendan otro instrumento. No es que pues sea nada más la trompeta o nada más esto, pero uno nunca sabe si uno es bueno para otra cosa, hasta que no esté en nuestras manos, ¿cierto? A lo mejor, cómprate un violín, a lo mejor Ujú. lo agarras y a la primera suena bonito. ¿Por qué no? Es lo que le digo a los nuevos, agarren un instrumento, no importa qué instrumento, agarren algo, toquen algo y van a ver que ustedes mismos van a empezar a identificar, eh, ¿verdad? Y eso es una manera de motivarlos, especialmente a los nuevos, que los nuevos llegan y no saben nada, no saben qué onda en la iglesia, pero empiezan a ver, ¿verdad? Hay unos que tocan más de un instrumento, tocan tres, cuatro, y si no vino el músico, pues ahí el otro, pues eh, ¿verdad? Lo completa, y para que la alabanza suene completa, es lo que le digo a los muchachos, la alabanza tiene que sonar completa. Yo sé que a veces no pueden venir, pero por eso es tan importante nosotros aprender instrumentos múltiples, eh, para que podamos completar lo que hace falta y llenar esos espacios. Ahí en donde entra el sacrificio, dar una mejor alabanza, porque no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para el pueblo, lo hacemos para que Dios empiece a servir de sus bendiciones, ¿no? Y es una manera de poder jalar a los hermanos, a los muchachos. Pudiéramos decir de que el esfuerzo es uno de los muchos frutos de una persona que es agradecida con Dios. Entonces, es una respuesta a la gratitud que hay en su corazón. ¿Cómo muestras tu gratitud delante del Señor? No es solamente en palabras, gracias Señor, porque eso es fácil. Es nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y se manifiesta, se refleja en nuestra área de servicio en el esfuerzo. ¿Por qué ha menguado el esfuerzo? Tal vez porque se nos ha olvidado lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso el salmista se ministraba y hablaba a su alma
y le decía, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. De ahí comienza a listar todas las cosas de las cuales el salmista él mismo había sido librado del Señor. Entonces es simplemente, como tú dijiste, una palabra clave, meditación, ¿verdad? Que es una palabra que el enemigo y el mundo de los espíritus caídos se ha robado, y lo ha interpretado en su propia manera, pero como cristianos vemos que aparece varias veces en la palabra, y meditar es simplemente estar consciente de tomar un momento de silencio y simplemente pensar, que pase por tu mente ciertas cosas, y en este caso y en este contexto las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Vivimos una vida tan rápida que simplemente ya terminamos esto y vamos a lo siguiente, y la rutina, ¿verdad? Que se nos olvida hacer esto, y es tan importante, y simplemente es una de las cosas, ¿verdad? Que debemos de hacer para que haya gratitud. Hay gratitud, hay esfuerzo, ¿verdad? Y qué hermoso el testimonio, ¿verdad? De ser agradecido y adorar al Señor en medio de un quebranto. Éxodo 23, 25 dice, adora al Señor tu Dios. ¿No? Y lo que sucede a seguir es hermoso. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Vemos que el adorar al Señor, el bendecir su nombre, y este es a un pueblo que acaba de salir de la esclavitud. Esta palabra, esta promesa en este contexto es para un pueblo que había sido librado de la esclavitud y estaban en medio de un desierto donde no había evidencia de fruto de nada, ¿verdad? Mas sin embargo vemos el inicio de promesas para este pueblo de Israel, que es para nosotros también. Es decir, la alabanza, la adoración en medio, a través de tu desierto, de tu prueba, va a producir fruto, va a producir alimento, va a producir ¿verdad? Recursos pues para tu vida, y sanidad también en tu cuerpo, sanidad en tu alma, en tu corazón. Brother, Amén. Quiero, no sé, tal vez no venías, bueno, siento en mi corazón preguntarte esto, y estoy viendo cómo cómo lo puedo articular también, porque yo sé que también estás casado, ¿verdad? Tienes a dos preciosos bebés, ¿verdad? Entonces eres también papá, aparte de ministro de alabanza, pastor. Quiero tocar esa área porque nunca lo hemos tocado en los podcasts. Yo siento que es muy importante el área del apoyo del cónyuge, de la ayuda idónea, ¿verdad? Y también cómo balancear como ministros activos, ¿verdad? En el servicio con la familia, en el matrimonio, qué tan importante es eso. Nunca lo hemos tocado en un podcast, y yo siento la importancia porque hay varios jóvenes ahora que ya se están iniciando su hogar, qué hermoso. Varios amigos nuestros del ministerio también, que yo sé que tú conoces. Quiero abordar este tema un poquito, la importancia también de no solamente hallar la ayuda idónea, tal vez comenzar por ahí, pero uno que ya sabe que tiene llamado, tiene ministerio, porque el Señor lo confirma de antemano para aquellos, ¿verdad? Todos tienen potencial, pero vemos de que a varios el Señor de antemano Él anuncia y va preparando y adestrando. Cuando es evidente el fruto que Dios te está llevando para un área de servicio, de liderazgo, ya sea en la alabanza o para un pastorado, ¿sabes? Como un ministerio primario como el pastorado, ¿puedes hablarnos tal vez un poquito de la importancia de hallar y tener esa ayuda idónea que complementa tu ministerio, y que no se opone, ¿verdad? Sino que yo sé que ya tenés tú también años de estar casado. ¿Puedes hablarnos un poquito de la importancia de eso, papá? No, bro, sí, la verdad que es bien importante. eh, bueno, la verdad que cuando yo estaba soltero, yo empecé a tocar piano desde tenía 13 años, estaba bien, bien pequeño, de niño, y vemos que eso se volvió una gran responsabilidad, porque no recuerdo, ahora que ya hay bastantes líderes de alabanza ya, o los directores, Yeah.
ya pues ya a veces toco el bajo, estoy en el sonido, ya no, ya no es tanto como antes, ¿verdad? Porque antes era martes, viernes, domingo, porque los músicos estaban pequeños, ahora ya están creciendo y ahora ya les doy más responsabilidades. Pero sí era desde los 13 años, o sea, domingo tras domingo, ensayo sin parar. Eh, y ya llegando a la edad, ¿verdad? De que ya pues ya, ya es tiempo de buscar a la armonía, ¿no? Sí, Ya sí. como que ya es tiempo. Tenía 27 años, 26 años tenía, cuando encontré, ¿verdad? A mi esposa. eh, y, y yo veía la gran responsabilidad que tenía, porque yo tocaba en otro ministerio Ujú, eh, en ese tiempo. am, eh, pero después el Señor nos dio un templo, nos dio el, empezamos a ejercer el ministerio pastoral, mi papá y yo, ujú, mi papá como el principal, ujú. yo como su mano derecha, ¿verdad? Del Right, pastor. right. eh, Vemos que la responsabilidad era fuerte, era genuina, era algo serio y yo tenía que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado en no, como dicen en los mexicanos, en no regarla, Ujú, ¿cierto? ujú, Y hay un dicho que mi abuelita me decía, estaba pequeña y me lo dijo y yo le agradezco, me dijo que la vida de un cristiano es como un vaso con agua, ¿cierto? Y cuando ese vaso, cuando esa agua se cae, ¿verdad? Es imposible poner el agua otra vez en el vaso, ya no se puede. Y eso me lo dijo, ¿verdad? Y eso se me quedó, ¿verdad? Se me quedó y él dijo, el testimonio de un hombre, o el testimonio, ¿verdad? Tuyo, me dijo, es eso. Y debes de cuidarlo, debes de mantener ese vaso con esa agua intacto. Y yo dije, desde que escuché eso, estaba en mi mente. Dije, Señor, tiene razón. Esa palabra fue para mí. mm, A lo mejor no para otros, pero para mí sí fue lo que me dijo mi abuela. Y, y yo empecé a tener mucho cuidado de las personas a los que yo hablaba, ¿verdad? Cuando empezaba ya a desarrollarme, ¿verdad? En esa área donde ya necesitaba ya pasar al siguiente paso, ¿verdad? De joven adulto ya a un adulto. Eh, y ahí empecé a orar, bro. Empecé a orar, empecé a clamar, porque no podía, eh, ¿verdad? Escoger no podía darme el lujo, por decir, escoger a la mujer equivocada. Yo le decía, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Y finalmente, ¿verdad? El Señor me la dio. Y cuando la miré, ella estaba sirviendo. mm, Y lo voy a decir aquí, ella estaba limpiando los baños ujú, de la iglesia. mm, Y cuando la veía limpiando ¿verdad? Y fui con ella, le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y le di un abrazo y ey, empezamos, porque ahí fue yeah, cuando yo dije, si ella está limpiando los baños, entonces ella va a poder estar conmigo en el ministerio, mm, ¿verdad? Y así es cuando empecé a recibir palabra de Dios, sueños. Alguien me había dicho que había soñado, que había visto a esa muchacha y a mí. Entonces empecé a recibir bastante confirmación, ¿verdad? Empecé a sentir paz de parte del Señor. Y hasta el día de hoy, el Señor no me ha dejado. Hasta el día de hoy, mi esposa no me ha dejado. Y eso es porque Dios me la dio, ¿verdad? Y, y yo pienso que eso es lo que los adoradores de hoy deben tener mucho cuidado. Como dice nuestro apóstol, mi papá, mi pastor, dice, consagrémonos, consagrémonos, buscar la santidad, tal cual nadie verá a Dios. Y eso es súper importante, bro. En el ministerio pastoral, en cualquier ministerio que el Señor te dé, en alabanza, eso aplica. Y la verdad que la esposa es bien importante. Y ya si una dama está viendo, igual, ¿no? Yo pienso que el esposo es importante también, ¿verdad? Que si están mirando eh, ese podcast, para ellas también hay palabra. Y tienen que orar por esa persona. Y como te decía, el Señor no me ha dejado hasta el día de hoy.
y seguimos con el ministerio, seguimos en alabanza. Ujú. Y después llegaron nuestros dos pequeños, ¿verdad? Ya. Caleb tiene 5 años. eh, y yo decía, no, él ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Ya no creo. Pero fíjate que después de eso, es que el Señor es tan hermoso. Cuando uno lo pone a Él primero, ¿verdad? Como te decía, no tengo ya todo calculado, no tengo todo en perfección. Pero cuando le decía, Señor, por favor, ayúdame, voy a poner mi tiempo en tus manos. Y llegó mi primogénito bro, que pareciera que ensayaba más, practicaba más, como que el Señor me daba más ideas para, para ensayar con los muchachos, como que el Señor me daba nuevas ideas desde que nació mi primogénito. Mm. Y yo dije, el Señor está conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Y, y llegó el segundo, ¿verdad? Y como humano decimos, no, ahora sí ya, creo que ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Sí. Ya, el segundo es bastante responsabilidad. Pero en verdad, el Señor ha sido tan bueno que pareciera que el Señor me da más horas de las Aleluya. 24 horas que tienen. Wow. Y, y le digo, Señor, gracias, gracias. Y estamos, Señor, si viene el tercero, Padre, ¿verdad? Eh, sigue obrando, Señor, porque eso está serio, hermano. Bro, eso está serio. Wow. Y eh, pero realmente todo es, todo empieza, ¿verdad? Cuando antes de casarse. Tener mucho cuidado. A los adoradores, más que los adoradores son bien atacados, ¿verdad? Por ahorita, donde sea, bro, en el teléfono, eh, ahorita hay acceso a todo. Y desde ahí debe de empezar nuestra responsabilidad. No estoy hablando de músico, no estoy hablando así de un miembro de iglesia, estoy hablando de un hijo de Dios, estoy hablando de un adorador. Tener mucho cuidado. Yo pienso que... Ujú. Y el Señor es tan hermoso y su gracia es tan abundante, ¿verdad? Que si alguien está viendo y no hicieron las cosas bien, el Señor es nuestro abogado. El Señor es el que nos da de su gracia, nos da de su bondad, nos da de su misericordia. Ujú. Y yo pienso que el Señor puede alcanzar, no importa en qué situación esté el adorador, mientras esa persona decida cambiar de ruta, de pecado y darse la vuelta y buscar la santidad. Yo pienso que el Señor puede dar su misericordia. Con hijos o sin hijos, casados, con esposa o sin esposa, el Señor puede cambiar el rumbo. Y eso es lo hermoso de que tenemos a un Dios todopoderoso que puede hacer esos milagros. Ujú. Y es por eso que decía este versículo, dice, el único digno, el que ha hecho los milagros poderosos, que viste con tus propios ojos. Yo he visto tantos milagros. Lo veo en mis hijos, lo veo en mi familia, en la familia pastoral, lo Ujú. veo en mi esposa. eh, Mis ojos lo han visto. ¿Cómo no darle toda la gloria a Él? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no hacerlo con pasión? ¿Cómo no hacerlo con excelencia? ¿Por qué no? Amén. Si Él se merece lo mejor. Amén. Sí, definitivamente es una bendición y como vos decís, tal vez el temor de que no va a abundar el tiempo am, te hace pensar doble am, de tener a un poderoso, una poderosa, yo digo, ¿verdad? Pero definitivamente lo que tú dices lo he visto en mi vida. Es una bendición y un complemento a tu ministerio más que nada. Te da más postura, te da más seriedad y te habilita también para experimentar. No, bueno, experimentar soy medio feo, yo diría, pero sí, pues sí, es tener la experiencia de lo que es ser un padre, lo que es ser un esposo. Y aunque lo creas o no, eso te, como líder, ¿verdad? Como alguien que está al frente de alabanza, de oración, no solamente entender mejor a tus miembros, sino aconsejar y tocar ciertos temas, y más que nada como pastor también te permite y te habilita eso. Y
Sí, yo también tengo un bebé, bebé Judá, tiene 2 años y una bendición y el Señor da, eh, como decís, ¿verdad? Simplemente da el tiempo para poder darles tiempo a ellos y a la esposa, ¿verdad? Entonces sí Sí, son... eso es bien importante que no toqué Ujú, hace rato, el cómo balancear el tiempo, ujú. ¿verdad? Eh, para responder toda la Yeah, pregunta completa. go for it. Eso, eso también es bien importante. Eh, hay un libro, no sé si lo puedo decir el nombre, lo Yeah, digo, bueno, yeah, un yeah. libro, que, eh, Los 5 lenguajes del amor. Eso nos ayudó bastante, de verdad. Cualquier pareja que estén empezando su relación, ¿verdad? Porque eso puede empezar antes del matrimonio, eh, empezar a educarse lo más que se pueda. Y eso es algo que no piensan, ¿verdad? Piensan que así como están de novios, ¿verdad? De comprometidos, así van a estar toda la vida. No es así, no es así. That's true. Cambia la Yeah. situación, cambia, los días están cambiando, los años cambian, lo físico cambia, las palabras cambian, los trabajos cambian, los carros cambian, todo va revolucionando, todo va cambiando y, y asimismo lo que se siente en el, ¿verdad? En el tiempo de noviazgo, de esa relación, ¿verdad? No se va a quedar toda la vida, va a cambiar. Pero si podemos dar lo mejor de nosotros, aun cuando los tiempos estén cambiando, nosotros sí podemos permanecer, ¿verdad? Igual. Y nos empezamos a educar, mi esposa y yo, leyendo libros, escuchando conferencias. Y este libro, cuando lo empezamos a leer, eso como que fue una gran ayuda para nosotros, porque uno de los lenguajes del amor de ese libro es el tiempo de calidad, ¿verdad? Ese es un lenguaje del amor. Y ese lenguaje nos ayuda tanto, a mi esposa es más ese lenguaje, ¿verdad? Yo soy un poco más de actos, Ujú. ¿verdad? Que es otro lenguaje. Pero el lenguaje de mi esposa es ese. Entonces yo tengo que conocer el lenguaje de mi esposa. ¿Cómo puedo llenar su tanque? Le llama el Ujú. libro. ¿Cómo puedo llenar su tanque? Porque a veces los tanques, así como un carro, se vacía. Y cuando se vacía, no va a ningún lado. Así mismo es un matrimonio. Si se vacía el tanque, hasta ahí quedaste. Y tienes que empujarlo, ¿verdad? Pero ¿por qué no corre ese carro? Y lo estamos empujando nos empezamos la vida se empieza a poner bien difícil para empujar un carro. Pero cuando llenamos ese tanque, ¿verdad? Que automáticamente el carro, entonces yo lo veo de esa manera. Entonces, yo tengo que asegurarme que ese tanquecito, mi esposa, esté lleno. Y su lenguaje es tiempo de calidad. Entonces yo tengo que dejar completamente todo y eh, quitar todo lo que es el ministerio, la música y concentrarme en ella, ¿verdad? Y eso no es fácil. Eso también requiere un Yeah. sacrificio. Es grande. Y escogemos a veces un día a la semana, 2 días a la semana, donde no hay iglesia, no hay nada que hacer. Y trato de no agendar ese tiempo. Y a veces ella me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Nuestro tiempo de calidad y yo me siento mal. Eh, pero lo importante es que siempre esté en mi mente, ¿no? Y tratar de llenar ese tanque. Y ella asimismo tiene que llenar mi tanque, porque somos humanos y tenemos nuestro lenguaje de amor. Y ese libro, como te decía, nos ayudó muchísimo. Y no somos la pareja perfecta, eh, pero sí nos ayuda a, me ayuda a entenderla, ¿verdad? Me ayuda a entender su lenguaje, me ayuda como cualquier lenguaje, me ayuda a entender lo que ella me está pidiendo, porque ella no te lo va a decir así con palabras. Nosotros como hombres debemos de ver su reacción, debemos de verla y uno puede ver, no, el tanque está vacío. Y, y es el sacrificio de como hombre
¿verdad? Que tiene gran responsabilidad, aparte de la alabanza, ¿verdad? Tengo un trabajo secular. Entonces eso, el tiempo, ¿verdad? Debemos de saber manejarlo muy, muy bien para que pues así podamos dar lo mejor en nuestro trabajo secular como testimonio para el mundo, darle lo mejor al ministerio como testimonio al pueblo Mhm. That's good. y a nuestra familia como testimonio a nuestra familia. Eh, y eso es gran responsabilidad, That's good, man. pero en Cristo todo se puede. Yeah, that last part was very good. Mi padre siempre me decía, el ministerio comienza en casa. Amén. Primero tienen que creerte los de tu casa, tu llamado, luego los demás podrán hacerlo. Y es tan importante como decís, eh, vivir vivir la vida de Cristo y sean testigos de ello tu familia, tu esposa, que ella puede decir amén. Él es un siervo de Dios, ¿verdad? Los hijos puedan decir lo mismo, ¿verdad? Porque eso también te autoriza en el ambiente, te da fluidez arriba en el altar cuando estás ministrando, si eres adorador o, bueno, todos somos adoradores, pero diría músico, ¿verdad? Sería en ese caso, o ministrando la palabra también, ¿verdad? El hecho de que estás tú dando ese testimonio en casa, con tus hijos, con tu esposa, ¿verdad? Y también delante del pueblo, es tan importante. Y sí, como decir, con Cristo todo es posible, que que el Espíritu Santo, que es ahorita que fue dejado como maestro, como excelencia, nos siga enseñando, redarguyendo, que nos dé un espíritu de sabiduría, de conocimiento para entender estas cosas, porque son muy importantes para poder tener una mejor postura cuando nos paramos ahí arriba, ¿verdad? Y sea efectivo lo que hacemos, ¿verdad? Porque aparte de que sea efectivo técnicamente, ¿verdad? Es también importante de que sea efectivo espiritualmente. Y solamente ser efectivo técnicamente se hace con ensayo y con empeño en tu instrumento, pero ser efectivo espiritualmente sucede por medio de tu testimonio, ¿verdad? Entonces, es decir, tu vida, tu día a día con el Señor y con los que te rodean. Un último punto, Baba, que quisiera tocar, ya vamos casi finalizando, pero algo que yo admiro bastante es de tu familia, es de que todos sirven. Es una familia, y Amén. yo lo he hablado acá con mi esposa y con mi mamá también, que les amamos bastante, a todos ustedes es una bendición para nosotros personalmente, pero eso habla mucho, bastante, ahorita que estamos tocando la familia, de que todos ustedes sirven, todos ustedes están activos en la iglesia, ¿verdad? Eh, qué hermoso eso es, y complemento también para el ministerio de tu papá, ¿verdad? Como pastor general de la iglesia, que de por sí una bendición para mi vida. I love your dad, man. I love him. Uh, pero puedes hablarnos de la importancia de la obediencia un momento. Yo digo porque yo creo que es un denominador común en nosotros que somos hijos de pastor. La bendición que hay en la obediencia y sujetarnos a la autoridad de nuestros padres. Y más que nada si ellos ejercen un ministerio. Yo sé que has estado y has sido y sigues siendo hijo de pastor, ¿verdad? Pero se ve que ha habido frutos de obediencia porque todos ustedes sirven, ¿verdad? Y lo aman hacer, ¿verdad? Entonces puedes hablarnos un poquito ya para terminar la importancia de la obediencia a los padres, a las autoridades espirituales. No, sí, amén, es súper importante. Fíjate, hay una palabra, estaba meditando en la mañana. eh, Igual es el libro de Deuteronomio. eh, Dice aquí 12:4, fíjate, mira, dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden
cultos a mm, sus dioses. A veces, esa es como la regla número uno, ¿verdad? No adores a Dios como se te da la gana. No se adora a Dios como tú piensas que es. Y cuando seguimos leyendo, dice, Él mismo elegirá, dice, la manera como se debe de adorar. Y ahí es donde viene eh, la obediencia, ¿verdad? Como familia que somos, ¿verdad? Yo estoy agradecido por haber llegado a Elim, ¿verdad? Un ministerio hermoso, un ministerio genuino, un ministerio de Dios, ¿verdad? En esos últimos tiempos que estamos viviendo. Eh, y ahorita hay tantos ministerios, bro, tantos ministerios diferentes a nosotros, eh, que a veces decía eh, un ministro decía que en los últimos tiempos ya no habrá guerra entre luz y oscuridad. En los últimos tiempos habrá guerra entre luz y mm, luz. Eh, y eso es lo que se está viendo ahora. En las cosas mínimas, insignificantes, hay grandes debates. Eh, y como familia, ¿verdad? De Dios, familia cristiana, debemos tener mucho cuidado. Debemos de escuchar la voz de Dios y debemos de cuidar a nuestra familia. Desde pequeño, eh, algo que no se me olvida, que a mí me dijeron, tú puedes enseñar a cualquier persona. Creo que a ti te lo dije también tú puedes enseñar a cualquier persona, pero a los que más debes de dar tu semilla, de sembrar tu semilla, es a tu familia. Pero y esa palabra a mí se me quedó. Entonces yo empecé a, a sembrar en mis hermanas. Kiara, la trompetista, Betty, la flautista, Daniela, la baterista. Empecé a sembrarles en ellos. Porque todos me van a dejar, más seguro, en ese tiempo de, ¿verdad? Donde estábamos desarrollando como grupo de alabanza. Eh, y varias personas se fueron, pero los que se quedaron fueron mis hermanas. Y no estoy diciendo, no enseñes a otros, ¿verdad? No estoy diciendo que debemos de involucrar más a nuestra familia. Eh, ¿Verdad? Que es importante que cada miembro de nuestra familia sea obediente ante Dios, ¿verdad? Y ahora ya no puedo controlar a mis hermanas, ¿verdad? Porque pues yo ya estoy casado y ellas son adultos, eh, pero se les fue sembrada esa semilla. Y esa semilla, hasta ahora lo puedo ver, que están permaneciendo, ¿verdad? Que están ahí permaneciendo. Y a veces tenemos así pláticas y veo que una cosa como que no cuadra bien, ¿verdad? Y a veces se me hace difícil aproximarme, pero es un sacrificio que yo hago, no porque quiero estar ahí de nosy, ¿verdad? Pero lo que quiero es, hey, pueden contar conmigo, ¿verdad? No quiero que me vean como el, el ogre, no quiero que me vean como el hombre malo, ¿verdad? Oh, el director de alabanza, no le digas porque se va a enojar, no hagas esto, no que me miren, ¿verdad? Como su hermano, que me miren, no que me miren como un pastor, no que me miren como un ministro, que me miren como su hermano, como su familia y, y, y asegurarme que ellas estén ahí permaneciendo, eh, empezar hay una palabra que el Señor me dio la semana pasada, de cuando había dos tribus, ¿verdad? Que le dijeron a Moisés, Moisés, mira, nos enamoramos de esa tierra, dice, y queremos quedarnos, queremos poner aquí nuestros edificios, nuestros rebaños, queremos quedarnos aquí. Y Moisés le dice, hey, hang on, le dijo, what's going on here? Come here, you tribes, vengan para acá. Yo sé que se enamoraron y todo y que está bonito, pero el Señor nos mandó a cruzar el Jordán, nos mandó ir a conquistar esa tierra. Yo no quiero que ustedes, por su desobediencia, el Señor nos vaya a perder otros 40 años. No,
ya suficiente con los 40 años que perdimos por nuestra desobediencia. Así es que ustedes, les voy a decir, lo estoy Ujú. parafraseando, ¿verdad? Versión Héctor Yeah. Ríos. Quiero que ustedes, dos tribus, que por favor manden a su departamento de batalla para que vayamos a conquistar. Y ya si quieren regresan, aunque la tierra no fue dada por Dios, pero bueno, se les dio lo que ellos querían. Pero el punto es obedecer. ¿Cuál era obedecer? Era cruzar el Jordán, e ir a derrotar a esos enemigos, ¿verdad? Y si se quisieron regresar, dice que Josué dice que los despidió y los bendijo. Les dijo, los bendigo, váyanse de regreso. Bueno, se regresaron. Pero ¿cuál fue el punto aquí? Obedecer a Dios. Y como familia debemos de enfrentar las cosas a veces, ¿cierto? A veces dejamos que, no, pues que el Señor se encargue y oramos, excelente, qué bonito que ores, pero a veces debemos de tomar ese comportamiento de Moisés y enfrentarlos y decirles, hey, ¿qué está pasando aquí? Ustedes no están haciendo las cosas bien, ustedes están en desobediencia, ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren, y eso va para el grupo de alabanza también. Hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y con la sabiduría de Dios, porque eso requiere bastante sabiduría, bastante conocimiento de la palabra, bastante, ¿verdad? Humildad, más que todo. Una humildad extrema para poder afrontar y que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y no ser una persona orgullosa y decir, no, es que yo hago aquí lo que yo quiero, ¿no? No, eh, una manera sabia, pero enfrentar la situación y traerlos a la obediencia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha llamado, a ser obedientes. Qué bendición. Bueno, papá, thank you. Thank you por esta Amén. conversación. eh, y no sea la primera vez ni la última que estarás con nosotros en este programa. Gracias, bendigo tu vida, tu ministerio, tu familia. Como te digo, es una bendición para nosotros y yo sé que lo que hemos hablado hoy será de bendición, edificación, exhortación aún para aquellos que han de Amén. oírlo. Así que gracias a todos por sintonizar este programa. Este ha sido el How Podcast. Till next time.